Vamos a hablar con el coordinador nacional de salud de ATE y también delegado de Rivadavia. Estamos hablando con Rodolfo Arrechea. Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? Nico, Avi, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, Rodolfo. Bueno, ahí estábamos, me imagino que nos estabas escuchando. ¿Qué opinas sobre estas preguntas, estos interrogantes que tenemos con Nico? Bueno, yo lo veníamos planteando ya hace un tiempo, que claramente hay dos países, hay dos realidades, hay dos ciudades. Una es lo que pasa dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud y afuera de los hospitales, de la negación ante una presunción errada sobre el comportamiento social de la sociedad, de los vecinos, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del país en general. Sí. Hay que entender que los trabajadores de la salud no podemos decidir comportamientos sociales ni decidir acciones políticas. Y claramente nos han mandado un mensaje durante mucho tiempo tratándonos como niños y ha ocurrido, porque está sociológicamente comprobado, que cuando hay catástrofe existe un mecanismo de defensa que es el negacionismo y actuar proyectando la situación que está pasando. Entonces, podemos hablar que está realmente colapsado el sistema sanitario y nos contestan con números que son que no es así, porque no puede existir una ciudad que la podamos dividir entre lo público y privado ante una pandemia como es este virus que tanta muerte se está llevando. Acá hubo tragedias que ha costado muchísimo a la sociedad, con 200 muertos, y hoy tenemos naturalizado 212 muertos todos los días. Entonces, hay la gran parte de la sociedad, que esto es lo que está pasando, que es preferible el riesgo al contagio antes que perder otras actividades. Pero esto se puede entender si se trata del trabajo, claro, no de perder algunas actividades que tranquilamente se pueden postergar, como es tomar cerveza con los amigos, comer un asado con los amigos, ir a visitar una tía, que claramente sabemos que son focos de contagio. Entonces decir que tenemos muchos sanatorios que ya tienen el 100% de ocupación de cama, como los Arcos, la Suizo, el Agote, Zavala, la Clínica de Olivos, el Anchorena, la Trinidad, el Güemes, y como están los hospitales públicos, que ya lo dijimos, que cuando arrancó la pandemia teníamos 700 camas menos, que teníamos solamente 300 camas de terapia. Hoy se incrementó, pero hay algo que yo vengo sosteniendo y apuntando como un hecho. Son camas virtuales, porque el equipo de salud está agotado y siente un cachetazo tremendo. Claro. Cuando vemos lo que vimos el viernes. Sí. Nos hemos conectado todos, entre los trabajadores, profesionales, enfermeros, hablando todas estas horas lo que ha pasado, y sentimos un verdadero cachetazo. Sí. Entonces, no se puede mandar esos mensajes tan ambiguos que mandan desde la política, desde el gobierno de la ciudad, diciendo, no, bueno, el sistema aguanta, no, tenemos camas de sobra. Entonces, si yo escucho eso, digo, bueno, a mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar, preferible el contagio, total, hay camas, total, claro. Porque es un mecanismo de negación. Sí, usted sabe que esto que está diciendo en cuanto hay camas o el personal de salud, tengo personal de salud suficiente, es algo, por ejemplo, que en las últimas horas el gobierno de la ciudad le traslada al gobierno nacional. Hubo un enojo importante por estas cuestiones, por lo que se vio el viernes, por lo que se vio ayer, y desde el gobierno de la ciudad le respondieron a la nación es esto, ¿no? Monitoreamos las camas y están bien, el personal de salud de la ciudad, en este caso, está aún bien en cuanto a cantidad de personal, entonces con los números nosotros podemos permitir estas cuestiones de que insisto, que se vieron el último fin de semana o el viernes a la noche o el sábado. El tema hay que ver qué pasa más adelante. Yo lo que hablábamos también, Rodolfo, acá con los chicos en el canal es el por qué necesitas ir a buscar eso donde está lleno de gente. De última, si vos sentís la necesidad de tener que ver a tu familia, a tus amigos porque no aguantás más,
andate a un lugar más alejado, donde no haya nadie. Digo, no entendemos, y por lo que usted describía recién, Rodolfo, ¿no? Por lo que están trabajando y sufriendo todo el personal de salud, ¿por qué esa necesidad de aglomerarse y juntarse donde casi no hay distanciamiento social, por decir que no hay directamente distanciamiento? Porque la sociedad, la población ante una catástrofe no actúa racionalmente y eso hay que entenderlo. Ahora, los que nos gobiernan, sí, me imagino, porque yo soy un representante de trabajadores que tienen sus asesores, que tienen sociólogos y que saben que insisten en abrir los bares en este momento, porque nadie puede negar la crisis económica que vamos a tener, que ya estamos teniendo. Sí. Pero la salud tiene que ser la prioridad. ¿Cómo no vas a saber que los jóvenes, si se abren los bares, no van a estar a 2 metros de separación? Es muy difícil, porque es una conducta que es entendible. Ahora, no de los... Entonces, se está evaluando quién aprieta el botón rojo, pero desde el gobierno de la ciudad todo el tiempo están insistiendo con las aperturas. Y no es que se solucionó con 5 días de descanso. Yo estuve reunido con el ministro de Salud. No se soluciona con 5 días de descanso, porque después a fin de año nos van a descontar esos 5 días. Lo que pasa, Rodolfo, es que también hay una parte... Rodolfo, lo que pasa es que también hay una parte en donde tenemos que poner el foco, que son aquellas personas que tienen el comercio y que no han podido abrir y que, por supuesto, la economía los está empezando a apretar. O sea, ya no tienen más dinero ni para solventar alquileres, ni tampoco para pagar un sueldo, ni muchísimo menos para comprar insumos y al menos trabajar de takeaway, que facturan el 8 o 10% de lo que facturan en general en el comercio. Entonces ahí me parece que se encuentra este problema. Yo de todas maneras entiendo, Rodolfo, la salud, pero me parece que se encuentra este problema entre la salud y la economía, ¿no? Claro, pero que eso se planteó desde que empezó la pandemia. Había que tomar 2 caminos, o priorizar lo económico, y fíjese lo que pasó en las provincias, en Mendoza nunca hizo cuarentena, tuvo distanciamiento responsable, distanciamiento social, y ayer le estuvieron mandando 30 respiradores, sí, 50 bombas de infusión, 40 monitores, porque colapsó el sistema sanitario, porque desde los 2 años, todos sabemos que la cultura nuestra es de acercamiento, es muy difícil. Ahora, estamos en una línea delgada, roja, muy fina, porque todos pensamos, no me incluyo, todos pensamos que la cosa iba a ser un poco más corta, pero finalmente faltan 3 meses para llegar a fin de año. Dicen en Estados Unidos que Trump en octubre anunciaría la vacuna para el personal sanitario, que lo guarda como algo, una treta electoral, pero para el resto de la población va a ser a partir de fin de año. Entonces, hasta que no haya la vacuna, no hay muchos mecanismos para que esto no se agote. Y ya digo, no se puede medir solo en la aparatología y en la cantidad de camas. El personal sanitario, que ve todos los días por televisión lo que vimos este fin de semana, y bueno, un día se puede decir, le damos la espalda a todo esto, sí, preservamos también nuestra salud, y no sé qué va a pasar. Sí. Entonces, me parece que si acá no se muestra, hay que mostrar lo que está pasando en las terapias intensivas, sin dañar la integridad de las personas, sin mostrar las caras. Hay que meter las cámaras de televisión adentro de la terapia, que se vea lo que se está viviendo, sí, porque lamentablemente entre salud y economía, primero la salud, y tuvimos tantas crisis gravísimas y hemos salido adelante, vamos a salir adelante en términos económicos. Ahora, esta pandemia, la única manera de enfrentarlo es teniendo el sistema sanitario funcionando, sí, y claramente no puede haber que uno gobierne solo para lo estatal. Sí. En esta pandemia vos tenés que abarcar lo privado, sí, y los privados no lo digo yo, lo dice el dueño de la Suizo, sí, que está todo colapsado. Sí. Incluso en la semana, el personal de salud, terapistas, estuvieron reunidos con el presidente el miércoles
y le plantearon esta situación y bueno, después algunos terapistas hablaron. Hasta hubo cartas de terapistas de otras provincias. Exactamente. Hubo, cuando el martes, bueno, salió la primera carta, después la Facultad de Medicina de la UBA, de La Plata, Río Negro, Neuquén, exactamente. Exacto. Plantearon esta situación que usted describe, ¿no? Lo que están viviendo, lo que están sufriendo todos los trabajadores de la salud, para un poco que la sociedad reflexione, ¿no? Y un dato importante que ellos decían, y le quiero consultar, a ver si usted piensa lo mismo, es que este fatigamiento que están teniendo el personal de salud hace que también ellos cometan errores, que es lógico, porque hace 6 meses que no descansan y están ahí frente a la batalla, y eso también hace que ellos mismos se contagien, ¿no? Que el propio personal de salud, además de estar agotado, termine contagiado porque la cabeza ya no es la misma que la de marzo. Pero claro, a ver, la primera reacción que hubo en los hospitales era el miedo, un miedo tremendo. Hoy ya no hay miedo, hay agotamiento, pero siempre que a veces hay que cambiarse el equipo de protección 20 y pico de veces en una terapia intensiva, 20 y pico de veces, y las 20 y pico de veces está el riesgo de contagiarse. Y yo no soy epidemiólogo, pero la carga viral de alguien que está dentro de una terapia no es lo mismo que uno que está en un parque paseando. Ahora se transmite, el virus circula, entonces no puede ser que el mensaje permanente sea de la política: la semana que viene baja la curva, el sistema de salud resiste, la situación la tenemos controlada, porque eso reafirma la negación de la sociedad. Entonces, no podemos pelearnos con la sociedad, hay que no tratarlo como chicos, mandar mensajes claros de lo que está pasando, hay que ser contundente, hay que mostrar lo que está pasando dentro de los hospitales, no esconderlo. Eso ha sido un error. Rodolfo, buenos sí, días. Perdón. Alejandra Malente, saludar. Hola, ¿Cómo estás, Rodolfo? Se estuvo pensando desde los gremios que trabajan en los hospitales, en un sistema de descanso para el personal de la salud, a lo mejor trabajar una semana y descansar una semana o algo así. Sí, yo se lo planteé a Quirós, el tema del descanso, se lo plantearon otras organizaciones, pero nos dieron el descanso, pero a fin de año lo van a descontar a ese descanso. La verdad, y no alcanza con 5 días. No alcanza con 5 días, porque el agotamiento... Perdón, dijiste que le van a descontar el descanso al personal de la salud. Sí, después lo van a descontar, te lo van a descontar de la licencia. Y la verdad, entonces, más que un descanso, parece un castigo, y la gente, eso provoca enojo hacia nosotros, Entonces, la verdad es que estamos en una situación compleja y hay que estar a la altura de las circunstancias desde los que tienen las decisiones. Y a veces nos dicen del promedio en directo, son 1000 casos. Bueno, supongamos que es 1000 casos, que no son 1000 casos por día. De esos 1000 casos, el 5% van a parar a terapia intensiva. Y una cama de terapia intensiva tiene una ocupación de promedio de 20 días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En 3 días son 150 personas que van a ocupar camas de terapia. Entonces, esa delgada línea roja en un momento se va a cortar, porque se agrega que el sistema de sanatorios y clínicas privadas, cuando se dijo de tomar decisiones centralizadas, no se quiso hacer, se atacó desde muchos medios, porque también hay muchos medios que son responsables, que se burlaban, que tenían una actitud, claramente lo veíamos, y yo no quiero caer en cuestiones partidarias, pero tenían una actitud de anticuarentena, y vemos la cantidad de contagios entre los comunicadores que han pasado, y ahora empiezan a decir, qué bárbaro, el virus existe, qué bárbaro, cuídense. Entonces, digo, hay que ser, ante esta pandemia, la comunicación es muy importante, pero la comunicación tiene que venir del gobierno, porque el mecanismo de negación de la población está sociológicamente, ya está escrito, y eso es lo que pasa cuando hay catástrofe. Entonces los gobiernos, si yo lo sé, los gobiernos lo saben. Claramente hay que decir lo que está pasando, porque así vamos a un desastre. Y no hay que pensar en el costo político, botón rojo, botón lo que sea, pero así
no se puede seguir porque no se va a modificar. Rodolfo, ¿pensás que se debería ya activar el botón rojo? ¿El presidente debería ya decretar la vuelta atrás o mayores restricciones? Pero el presidente cuando le habla crudamente y muestra la filmina, a veces de alguna parte de la sociedad parece que dice, no, bueno, se enamoró de la cuarentena. No, se enamoró de la cuarentena cuando teníamos 7 muertes por día. Hoy tenemos un promedio de 200. Y la semana que viene vamos a ver al día miércoles cómo está la cosa. Porque ustedes vieron lo que es Mendoza, ustedes vieron lo que es Santa Fe, porque hay provincias... Sí, ni siquiera la semana que viene, recién en 10 días. En 10 días. Claro. Y escúcheme, acá en la ciudad de Buenos Aires, sí, es muy opulenta todo, pero acá no hacemos papa, no hacemos zanahoria, no producimos carne, entonces el transporte viene y va del interior para acá, de acá para el interior, y eso también, yo no estoy diciendo que hay que cortar todo, digo, pero sí. si no se toman algunas medidas, que los gobiernos están en condiciones de hacerlo, y no evaluar el costo político para que haya una disminución. Claramente no ha habido hasta ahora ninguna disminución. Y si es una meseta altísima y la cantidad de muertos sigue habiendo todos los días. Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias.